Bueno, pues bienvenidos al último vídeo de esta parte de la demostración. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que es la refutación, ¿bien? Como hemos visto anteriormente, hemos visto que habían varias formas, ¿no? De demostrar proposiciones para mostrar que eran verdaderas. En este caso, vamos a ver lo que es la refutación, ¿no? En el caso de la refutación, no vamos a demostrar, sino para mostrar que algo es verdadero, sino vamos a mostrar que algo es falso a partir de contraejemplos, ¿ya? Entonces, por lo general, justamente esto va a consistir en un contraejemplo, pero vamos a ver que hay casos en los que esto se va a ver más como una forma de demostración por contradicción, digamos, en algún sentido, y bueno, eso se va a dar cuando, en vez de para todos, ¿no? Como tenemos acá para todos, aquí podemos refutar, pero en este caso de no existe, ya no, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se encara, digamos, cuando tenemos para todo un cuantificador universal, simplemente es hallar un contraejemplo, ¿no? Alguien que no cumpla el para todo, entonces estamos mostrando que existe alguien que no cumple esto y eso es la negación de esta proposición y por tanto esto de aquí tiene que ser falso y la negación es verdadera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? Entonces, eh, lo primero es que ¿no? Es que dada una proposición, ¿no? Cuantificada, por ejemplo, P, ¿no? Queremos mostrar que la negación, no P, es verdadera, en este caso, ¿no? Entonces, si en este caso, por ejemplo, tuviéramos, si tenemos una proposición justamente como les decía, con un para todo X, P de X, ¿no? Para todo X. Entonces, refutarla será mostrar que su negación es verdadera, ¿no? Es decir, mostrar que existe, ¿no? Existe un X tal que no P de X, ¿no? O sea, hay alguien que no cumple, ¿no? Esta afirmación es verdadera, ¿no? Entonces, si tenemos esto, un cuantificador universal, refutar esto va a ser mostrar que existe alguien que no cumple el P de X, ¿no? Mostrar que existe X tal que no P de X es verdadera, ¿no? Es decir, mostrar que su negación es verdadera, ¿no? Uh, si tenemos, por otro lado, un existe, ¿no? Un cuantificador existencial, un X tal que P de X, ¿no? Refutarla será mostrar, ¿no? Que o bien no existe, ¿no? O sea, no existe un X tal que P de X, ¿no? Es verdadera. O que, por ejemplo, también puede ser que para todo X, no P de X, ¿no? Entonces, esa sería que estas dos son lógicamente equivalentes, ¿no? Esta es la negación del existe, ¿no? Entonces, bueno, eh, mostrar que esto es falso va a ser mostrar que su negación es verdadera, ¿no? Entonces, vamos con eso. Bien, primero vamos con justamente los contraejemplos. Entonces, en este caso, hallar un X tal que no cumpla es hallar un contraejemplo, ¿no? En este caso, refutar un existe a veces puede ser más difícil, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a ver acá que tenemos una afirmación que dice para todo n natural, 2 a la n cuadrado menos n más 31 es primo, ¿no? Entonces, tendríamos que encontrar justamente un número que, que no cumpla esa regla, ¿no? Que no cumpla la regla. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que notar es que acá, si ponemos siempre un número par, ¿no? En el n, esto me va a dar un número par y esto me va a dar un número par. Y número par más número par me da, o bueno, menos número par me da un número par. Y acá le estoy sumando 31, que es un número impar, ¿no? Entonces, fíjense que par, los números pares, ¿no? Más un impar, me va a dar justamente un número que va a resultar impar, ¿no? Y los números primos son impares, excepto en el número 2, ¿no? Entonces, lo primero es que si yo pongo acá números pares, me voy a alejar, digamos, ¿no? O sea, es muy probable que tal vez esta fórmula me dé un número primo. Pero si yo pongo números impares, esto me va a dar
bueno, esto está condenado siempre a darme números pares, ¿no? Por el 2 y el 4, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, eh, digamos, desde ese punto parecería que me puede dar un número primo siempre, ¿no? Pero tenemos que ver hasta qué punto esta curva va, bueno, esta función va a funcionar, digamos, justamente para producir números primos. Por ejemplo, si yo coloco n igual a 1, me va a dar 2 menos 4, que va a ser menos 2, y 31 menos 2 es 29, ¿no? Y 29 es número primo, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, digamos, en este tipo de problema, como este de acá, vamos a tener que ir testeando, ¿no? Testeando hasta hallar algún número que no sea primo, ¿no? En este caso va a ser de esa manera, ya porque lastimosamente no tenemos una manera de hallar los números primos con una fórmula, digamos, ¿no? O algo así, para que nos asegure que esta fórmula no va a ser la que cumple. Entonces tenemos que hallarlo a fuerza bruta, por así decirlo. Bien, entonces la clave acá, por lo general en estas ecuaciones, va a ser pasar este número. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos justamente el 31, ¿no? Eso va a ser, en este caso sería, la clave para que esto no sea primo, sería que se factorice por alguien, ¿no? Entonces, si aquí en el n colocamos 31, que es el número de acá, ¿no? Si colocamos 31, se va a factorizar, ¿no? Entonces, observación, ¿no? Observación, tenemos que justamente el 2 por 31, todo eso al cuadrado, menos 4, ¿no? Por 31, ¿no? Más 31, va a ser 31, factorizando, ¿no? Va a ser 31 por 2, eh, por, ¿no? Por 31, ¿no? Menos 4 más 1, ¿no? Entonces esto va a ser justamente, va a ser 31 por 2 por 31 va a ser 62, ¿no? 62 menos 3, ¿no? Y finalmente esto va a ser 31 por 62 menos 3 va a ser 59, ¿no? Entonces, eso no es un número primo, ¿no? No, no, no es un número primo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque es factor justamente de dos números, ¿no? Está aquí vemos que está factorizado. Bien, entonces, ese sería un contraejemplo, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Para n igual a 31, no se cumple, no se cumple la afirmación, ¿no? O sea, afirmación. Es decir, ¿no? Existe un n, en n, a ver, hay alguien en n, tal que, justamente, tal que cumple que 2, a ver, voy a copiar esto, ¿sí? Ya, tal que cumple que eso no es primo, a saber, justamente el número n igual a 31, ¿no? Entonces hemos mostrado que la negación es verdadera, ¿no? Y por tanto esto tiene que ser falso, ¿no? Entonces, n igual a 31 es un contraejemplo de esta afirmación. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora tenemos que mostrar que en este segundo problema, que para todo tita, en los reales, el seno de tita más el coseno de tita es 1, ¿no? Entonces estoy afirmando que esto es así, ¿ya? Y, y bueno, pues de hecho no va a ser así en general, ¿ya? Y tenemos que mostrar justamente un contraejemplo, ¿no? Tenemos que mostrar un contraejemplo. Bien, entonces, bueno, esto a veces puede confundirse con la fórmula pitagórica, donde el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, ¿no? Justamente. Pero en este caso no ocurre así, ¿ya? Digamos,
podemos ver que, por ejemplo, por un lado, podemos ver por un lado que, por ejemplo, si tomamos, digamos, el tita, un momento, el tita igual a 0, digamos, se cumple la fórmula, ¿no? Se cumple la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá he escrito mal, se cumple, ¿no? Entonces, porque seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1 y eso es 0 más 1 es 1, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, tenemos que encontrar algún ángulo que no cumple eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí, digamos, es más experiencia con las tablas que otra cosa. Y si ustedes recuerdan, recordemos que si teta, ¿no? O sea, no, me equivoco acá. Si tita es igual a pi, a un momento voy a hacer una fracción pi, va a ser pi cuartos, ¿no? Pi cuartos sería, sería un ángulo de 45 grados en realidad, ¿no? Entonces, lo que va a suceder acá es que el seno, ¿no? El seno de teta va a ser igual a raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Raíz de 2 sobre 2. Y también va a pasar lo mismo para el coseno, ¿no? Y el coseno también va a cumplir eso, ¿no? Coseno de teta va a ser así, ¿no? Entonces luego sumando, ¿no? Vamos a tener que esto, la suma de ambos, va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 más toda esta fracción de nuevo, ¿no? O sea, y eso eh, va a ser igual a, a 2 veces raíz de 2 sobre 2, pero eso es raíz de 2, ¿no? Y eso es justamente distinto, ¿no? Distinto de 1, ¿no? Entonces hemos encontrado un contraejemplo, ¿no? Es decir, para, para teta, ¿no? A ver, para teta igual a pi cuartos, ¿no? Igual a pi cuartos, eh, seno, esta afirmación es distinto de 1. Entonces no se cumple para todo teta en R, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, para teta ocurre esto, ¿no? Entonces ya habríamos mostrado un contraejemplo, ¿se dan cuenta? Bien, ok. Ahora finalmente, para terminar, vamos a mostrar que esto es falso, refutándolo. Entonces, hay que mostrar que la negación es suficiente mostrar que, que la negación de esto, ¿no? O sea, ¿y la negación qué va a ser? Que para todo x, ¿no? Y negamos esto de acá, es distinto de 0, ¿no? Entonces tenemos que observar que si x es un número real, ¿no? Un momento, acá está. Si x es un número real, entonces x al cuadrado, ¿no? Siempre es mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Ya. Entonces luego vamos a obtener que x al cuadrado más 1 siempre va a ser mayor o igual a 1. Y eso es mayor estricto que 0, ¿no? Por tanto, concluimos esto, ¿no? Concluimos esto, ¿no? Para todo, todo, eh, para todo x real, ¿no? X en R. ¿Sí? Entonces, eso era por la arbitrariedad del X, ¿no? Entonces, hemos mostrado justamente esto de acá, ¿no?
Entonces, por tanto, hemos refutado, ¿no? Hemos refutado la afirmación dada, ¿no? Entonces, esa sería la manera, digamos, de refutar esto. Bien. Ok, bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dejarlo en los comentarios de aquí abajo. Y pues bueno, ya este sería el último vídeo de esta sección, ¿no? De la demostración, ¿no? Y la refutación, digamos. Entonces, bueno, con eso habríamos concluido prácticamente lo que es lógica. Entonces, te invito a que cualquier duda, comentario que tengas, lo pongas abajo. Y bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo.